Hola querido amigo, nuevamente nos encontramos para seguir dialogando sobre ese Dios que es real, que es auténtico y que caminó entre nosotros, que estuvo entre nosotros y continúa a través de la presencia de su Espíritu acompañándonos, guiándonos y cuidándonos. Hoy quiero hablar acerca de algo que muchas veces me ha preocupado, el tema de los prejuicios. Los prejuicios son algunas de las cosas que más daño hacen a los seres humanos, porque los prejuicios nos impiden crecer, los prejuicios nos impiden superarnos, hacen que nosotros no veamos realmente las cosas como auténticamente son. Cuando nosotros tenemos un prejuicio sobre algo o sobre alguien, nos privamos de conocer más a fondo una realidad con la que no estamos familiarizados. Cuando los marineros de la Edad Media dibujaban los mapas en los que iban a salir a hacer sus viajes y llegaban a lo que se conocía como las columnas de Hércules, que era supuestamente el fin de la Tierra, creían que más allá simplemente había un abismo. Pero un poco antes de las columnas de Hércules, en las partes del mar que no eran muy exploradas, porque normalmente los viajes se hacían cerca de la costa, dibujaban dragones y ponían: aquí hay dragones. Los dragones representaban lo desconocido. Los dragones representaban el miedo a lo que no se conoce. Los prejuicios son una manera de tener miedo, en realidad. Mejor dicho, el miedo nos lleva a nosotros a tener los prejuicios. Tenemos miedo de lo desconocido, miedo de aquellas cosas con las cuales no estamos familiarizados. Cuando vemos algo que no conocemos, nuestros dragones también se ponen activos. Nuestros prejuicios se ponen automáticamente a la defensiva. Todo aquello de lo que no estamos familiarizados nos produce cierto grado de temor, de aprensión incluso y de preocupación, porque no sabemos realmente de qué se trata. Y esto se puede dar en diferentes ámbitos de la vida. Una de las cosas que ha hecho un tremendo daño en la historia de la humanidad es, por ejemplo, el etnocentrismo cultural. El etnocentrismo cultural es una creencia supremacista de que mi cultura es superior a la de otras personas. Realmente, cuando nosotros analizamos un poco algo de antropología cultural, descubrimos la riqueza que hay en la cultura humana. Todas las formas de expresión cultural forman parte del acervo de tesoros culturales de nuestra raza, de la raza humana. Por lo tanto, creer que mi cultura es superior a otra y tener prejuicios sobre la base de otras culturas no solo es miedo a lo desconocido. En este caso también se añade otro elemento, la creencia de que yo soy superior a otro. Así que el prejuicio puede estar asociado a lo desconocido, pero el prejuicio también puede estar asociado a la idea de que de alguna forma lo que yo soy, lo que yo creo, es superior y más importante que el otro. Mi posición, mis conocimientos, mi raza, mi fe superan a la del otro. Jesús, Dios hecho hombre que caminó entre nosotros, vino para derribar todos los muros de prejuicios que hay en este mundo. Muros que los seres humanos somos especialistas en construir. A los seres humanos nos encanta hacer muros. Los chinos hicieron una muralla extraordinaria para defenderse de los mongoles. En Inglaterra, los romanos hicieron el famoso muro de Adriano para defenderse de los pictos y otras tribus del norte de Inglaterra. Hoy nosotros asistimos lamentablemente a lo que se llama el muro de la vergüenza, que separa familias en Jerusalén, que separa familias. De un lado, ese muro separa a familias que son de la misma raza, de la misma etnia, pero que han quedado divididas por ese muro que está en la tierra de Israel. Vemos muros que se levantan para que los inmigrantes no puedan pasar, cercas, muros, todo eso forma parte de nuestros miedos y de nuestro etnocentrismo. Nos hemos transformado en especialistas en levantar muros porque tenemos miedo y porque muchas veces nos creemos superior a los demás. En la Biblia
Hay un relato maravilloso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, donde vemos de qué manera Jesús derriba esos muros. Juan capítulo 4, versículo 1 al 7 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Sabes, este relato es un relato realmente apasionante. Es un relato realmente sorprendente. Aquí está Jesús, Dios hecho hombre, ese Dios que camina con nosotros, tan semejante a nosotros que está cansado de andar. Era la hora sexta, era sobre el mediodía de aquel lugar. La hora sexta, como los romanos tenían una división horaria en diferentes partes del día, la hora sexta correspondía al mediodía. Así que el sol del mediodía, el camino, había cansado a Jesús. Y estaba pasando por un lugar que no era el mejor lugar para un judío, Samaria, porque judíos y samaritanos no se trataban, no se llevaban bien. Directamente los judíos no hablaban con los samaritanos, no les dirigían las palabras. Muchos judíos creían que los samaritanos ni siquiera existían, que eran menos que personas. Así que los ignoraban. Creían que ellos tenían una religión sincretista, aunque ellos creían en el mismo Dios que el pueblo de Israel. Y ellos decían ser descendientes de las tribus de Israel. Y esto es cierto, porque cuando el reino del norte cayó con su capital Samaria en poder de los asirios, es cierto que ellos poblaron esas tierras con gente venida de Asiria, y es cierto que llevaron a muchos cautivos, pero mayormente llevaron cautivos a las clases gobernantes, a la burguesía, todos aquellos que tenían alguna ascendencia. La gente más humilde, los campesinos, el pueblo de la tierra quedó. Y es cierto que junto con esos asirios que vinieron se mezclaron, pero salió un grupo llamado los samaritanos, que ellos pretendían ser hebreos también y creían en el mismo Dios que Israel, aceptaban a Moisés como profeta y creían en la Torá. Pero los judíos creían que ellos eran superiores, que su raza, sus creencias, que ellos eran mejores. Y no trataban con los samaritanos. Y ahora aparece Jesús hablando con una mujer samaritana. Y aquí encontramos otra cosa que es sorprendente. Jesús está hablando con una mujer. En esa época era impensable que un hombre hablara abiertamente a solas con una mujer, y mucho menos con una mujer desconocida, y mucho menos con una mujer samaritana. Pero sabes, Jesús vino para derribar nuestros prejuicios. Jesús vino para enseñarnos que no hay castas, que nadie es mejor que otro, que nadie es superior a otro. Por eso ese Jesús, humano como tú y como yo, que se cansaba, que tenía sed, que tenía necesidades como nosotros, ese Dios hecho hombre que camina entre nosotros, ahora nos enseña que no debemos ser personas que tienen prejuicios hacia otros porque no son de nuestra raza, porque no comparten nuestras creencias, porque no tienen nuestra posición. Todos los prejuicios en materia de raza, de posición social, los prejuicios en materia de religión, lo único que producen y han producido a lo largo de la historia de la humanidad es dolor y sufrimiento. ¿Cuánto dolor existe en este mundo por causa de los prejuicios que levantan muros hacia otros? Muros que se transforman muchas veces en desprecio, en antagonismo, pero también en rencor y en despecho por la forma en que muchos son tratados. Y esto genera diferentes formas de violencia, porque los prejuicios hacia otro generan no solo rechazo hacia el otro, sino que hacen que el otro se sienta tremendamente molesto por ser rechazado. Los prejuicios nos enfrentan, los prejuicios nos violentan, los prejuicios nos hacen daño. Jesús, siendo Dios, no tuvo prejuicio en tomar la naturaleza humana. Jesús, el Verbo, siendo divino, no tuvo prejuicios en asumir nuestra condición humana y vivir como uno de nosotros, compartir nuestra vida, nuestra existencia, nuestra suerte. No tuvo prejuicios hacia otras razas,
ya sea samaritano, ya sea romano, ya sea griego. No tuvo prejuicio hacia otros que no creían como él, como los samaritanos. No tuvo prejuicios hacia otros que no compartían su género. Hablaba con esta mujer libremente. Jesús vino a mostrarnos que no hay prejuicios y no hay castas en él. Porque Jesús, Dios hecho hombre, vino como Salvador de todos. Por eso en Jesús no hay judío, no hay griego, no hay samaritano, no hay europeo, no hay amerindio, no hay asiático, no hay varón, no hay mujer, no hay heterosexual, no hay homosexual, no hay ricos, no hay pobres, no hay cultos ni incultos. Todos en Cristo son uno y todos son abrazados por el abrazo de amor de Jesús, que extendió sus brazos en la cruz del Calvario para abrazarnos con el amor de Dios. Por favor, no seas prejuicioso. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.